Estamos ya en contacto con el coronel Cristian Rueda, quien es vocero de la Policía Nacional, con quien vamos a dialogar a partir de este momento en nuestro programa. Teniente coronel, bienvenido, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Buen día. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador. Somos 52,000 hombres y mujeres que nos encontramos desplegados en todo el territorio nacional, en los 221 cantones del país, para dar cumplimiento ahora a estas medidas restrictivas que están dispuestas por el COE nacional y los COEs cantonales. A propósito, también tomando en consideración que muy pronto también terminará esta normativa de estado de excepción que nos permite a nosotros pues realizar este tipo de controles bajo esa normativa. Y también la Policía Nacional preocupados por establecer estrategias que nos permitan disminuir los índices de violencia y delincuencia en cada uno de los cantones, tomando en consideración ahora la península de Santa Elena, a quien extendemos un cordial saludo de parte de toda la Policía Nacional. Gracias por esta invitación. Y ya que usted empezó con cifras y estadísticas, ¿cuántos somos, me refiero a la policía, en nuestra provincia de Santa Elena? Bueno, efectivamente, al momento solamente para la provincia de Santa Elena están dispuestos más de 5,000 efectivos, los mismos que se encuentran desplegados en diferentes unidades. Usted comprende que la policía está compuesta por 3 ejes: el eje operativo, el eje investigativo y el eje de inteligencia. Todos ellos actuando de manera conjunta por conseguir un mismo objetivo, que es salvaguardar la seguridad de las personas y los bienes. Y como hemos evidenciado en los últimos días, estos golpes, estos duros golpes que venimos dando principalmente al narcotráfico, al robo a personas, que son los principales delitos que se cometen pues en la provincia. No es una cifra demasiado alta, 5,000. Bueno, Normalmente teníamos 400, 500 y siempre en déficit. Con 5,000 estamos recontrapasados porque creo que deberíamos tener 878 policías, si mal no recuerdo, según el último cálculo. así es, efectivamente. Lo que corresponde a este numérico, como le indicaba, es de todos los policías que actúan indistintamente de manera preventiva en la península de Santa Elena. Nosotros tenemos unidades especiales como son GIR, GOE, el LUMO y también las unidades de investigaciones, nuestras unidades de inteligencia, que de acuerdo a los requerimientos que presentan cada uno de los cantones, ahora principalmente en las líneas costaneras, tenemos de manera provisional actuando en las provincias para combatir determinados delitos que se presentan en aquella. Y bajo estas circunstancias pasan a reforzar este numérico de personal que se encuentra actuando por el beneficio de Santa Elena. Teniente coronel, quizá el mayor problema que hayamos tenido en esta pandemia es precisamente la falta de disciplina que ha tenido el ciudadano, lo que ha obligado a tener que ustedes tengan que extremar recursos para poder hacer cumplir las disposiciones emanadas por el COE. Pero tampoco pueden meter presa a todo el mundo porque vamos a saturar las cárceles y vamos a tener una fuente de contagio mayor todavía, porque no hay cárcel ni siquiera en la provincia como para poder albergar pues a tantos infractores. ¿Cómo han estado haciendo? ¿Cómo han estado manejando la situación ante esta, yo llamo, por ponerle una situación, indisciplina o no cumplimiento a las disposiciones emanadas por el COE nacional? Bueno, es importantísima su pregunta, puesto que nos permite anticiparnos algo que ya lo está fomentando el gobierno nacional y también la Policía Nacional a través de sus policías comunitarias. El gobierno en una campaña que se denomina Yo me cuido. ¿Por qué situación? Porque efectivamente de aquí al 12 de septiembre, el 13 de septiembre, efectivamente las medidas que nos obligan a todos los ecuatorianos a través de este estado de excepción que limita, ¿no es cierto?, ciertas libertades, principalmente aquellas relacionadas con la movilidad, con la circulación y la aglomeración de personas, la reunión de personas bajo estas circunstancias, del momento en que dejen de operar, el momento en que ya se elimine este estado de excepción, entraremos en una condición donde primará la conciencia ciudadana. Y esto es muy importante traerlo a colación, puesto que efectivamente vamos a depender exclusivamente de aquello,
de esta conciencia de la participación permanente, activa de nuestros ciudadanos, pero siempre respetando aquellos aforos. Ujú. Hola. Ahora, sí, sí, lo estoy escuchando perfectamente. Le Ah, decía, respetando aquellos aforos, respetando también aquellas normas de distanciamiento, el uso permanente de la mascarilla, aquello que está permitido realizarlo, pero siempre utilizando la coherencia, la conciencia social, entendiendo que no existe la capacidad en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto?, para poner un policía atrás de cada uno de los ciudadanos a fin de que cumplan la norma. La Policía Nacional continuará realizando sus trabajos operativos, indudablemente, ahora en coordinación con las comisarías, con las intendencias, pero fundamentalmente con aquellos gobiernos seccionales, llámese municipios, quienes deberán establecer ahora lineamientos que permitan retomar esta nueva normalidad a los ciudadanos de cada uno de sus cantones, que permita organizar y ordenar y también que permita coordinar estas actividades entre la policía y las autoridades a fin de realizar estos operativos que se van a continuar en muchas partes del país, en muchos cantones, como ya se han manifestado, efectivamente adelantándonos a estas circunstancias. Pero aún así, la Policía Nacional ya tiene identificado aquellos puntos, aquellos lugares donde efectivamente se desarrollan la mayor parte de inconductas y es allí donde nosotros desplegamos nuestros operativos, optimizamos nuestra cantidad de personal analizando todas estas cifras de denuncias impuestas en la Fiscalía a través de las líneas del ECU 911, a través del chat comunitario, que es un implemento tecnológico que esperemos más adelante podamos hablar de aquello, pero es importante justamente porque nosotros tenemos las cifras, tenemos el asesoramiento para la autoridad. Ahora depende justamente de los gobiernos seccionales para que puedan impartir estas disposiciones que organicen en cada uno de sus cantones. básicamente, Teniente Coronel Rueda, la policía tiene la función de brindar seguridad a la comunidad. Y ahora en estos tiempos de pandemia ha tenido que hacer también una labor de control para que la comunidad respete disposiciones emanadas por el COE. Si bien las dos medidas son complementarias, hay tareas específicas que tienen que ver con la seguridad, operativos que van hacia especialmente el tema de tráfico de drogas, que está muy fuerte últimamente, en donde ustedes están cumpliendo una importante labor, el tema de asaltos, robos y cosas que normalmente forman parte de la vida cotidiana. No deberíamos hablar de normalidad, pero forman parte de la vida nuestra. Evidentemente que la pandemia hizo una contracción de esta situación, disminuyó todo por la inactividad que hubo y el confinamiento. Pero poco a poco como que ya pues los delincuentes dijeron, bueno, hasta aquí llegamos y ahora empezamos nuevamente a hacer de las nuestras. Entonces, vivíamos antes de la pandemia un régimen bastante complicado de inseguridad en nuestra provincia. La pandemia lo frenó, pero hoy comenzamos nuevamente a ver brotes de esta delincuencia que a veces decimos es organizada porque está cazando, mirando, estudiando el negocio, entra, asalta y se va por ahí mismo. Ya hubieron casos en ese sentido el año pasado. Esto hace que la policía tenga que regresar también a cumplir con su tarea específica de seguridad, más la tarea de control. Ustedes van a abastecerse para poder realizar esta tarea, cuentan con los implementos suficientes, los presupuestos suficientes, y le digo esto porque sabemos que hay carros que están parados, sabemos que a veces los combustibles fallan, y son realidades que el país vive. No estamos hablando de la península ni solo la policía, hablamos de una situación económica difícil del Ecuador. ¿Cuál es la situación de la policía en este campo? Así es, mire, es importante esta pregunta porque nos permite aclarar, quizás exista algún tema de confusión. La Policía Nacional en ningún momento ha descuidado su misión esencial, su misión constitucional, que es salvaguardar por la seguridad de las personas y sus bienes. Efectivamente, durante la pandemia, antes de la pandemia, ahora en los momentos actuales, hemos venido asumiendo responsabilidades adicionales que es muy distinta.
Nosotros nunca debemos volver a retomar esas actividades porque en ningún momento se ha descuidado aquello. Pero efectivamente la Policía Nacional en estos momentos tiene una cantidad innumerable de actividades que cumplir. Hemos venido asumiendo responsabilidades, como usted bien lo ha dicho, responsabilidades de otras instituciones que han pedido apoyo a nuestra fuerza para solventar pues aquellas necesidades. Y es así que hasta el momento, inclusive después, ahora después de esta culminación de estas normas, que son básicamente las que nos exigen a todos los ciudadanos el cumplimiento, también seguiremos asumiendo nuevas y nuevas responsabilidades, porque esa es nuestra misión. Ahora, es importante entender que dentro del control de las inconductas, y permítame aquí establecerle unas cifras, solamente en la provincia de Santa Elena hasta el momento se han desarrollado 2.273 operativos de control por parte de la Policía Nacional y operativos conjuntos, aquellos que se realizan en coordinación con las comisarías, con las intendencias, se han realizado 88, entendiendo que estas cifras van desde el 1 de enero al 30 de agosto. Efectivamente, todo esto se ha venido desarrollando dentro de la península, pero también es importante que comprendamos que en todos estos lugares donde la policía identifica como zonas calientes, como puntos de inconducta, donde actuamos en coordinación con las autoridades, también con los departamentos de control del espacio público, que es algo muy importante, que son los responsables, ¿no es cierto?, de realizar este tipo de controles. También la Policía Nacional ha venido operando con ellos. Y es allí donde no solamente operamos para el control de inconductas, sino también encontramos, fíjese usted, en estas reuniones clandestinas, en estos eventos donde se encuentran libando en el espacio público, en estos lugares donde interviene la policía para que no realicen actividades deportivas que no están permitidas, donde existen aglomeraciones de personas. Hemos encontrado sustancias sujetas a fiscalización, hemos encontrado personas requeridas por la justicia, hemos encontrado varias armas blancas, armas de fuego, varias situaciones que se involucran ya con el tema delictual, con la violencia. Y efectivamente, las inconductas van de la mano con la violencia, van de la mano con la delincuencia. Y a nosotros eso nos ha permitido también mantener ese control permanente, efectivamente, no solamente vinculados a las inconductas, sino también al tema delictivo, para garantizar justamente una tranquilidad, una paz ciudadana. Pero aquí es importante acotar una situación. Todo esfuerzo que realicen las autoridades, no solamente la Policía Nacional, sino las autoridades del municipio, las intendencias, las comisarías, no tendrán resultados positivos si es que no existe una conciencia ciudadana. Y en temas de seguridad, ¿cuál es la conciencia ciudadana? El entender que no podemos atribuirle la responsabilidad exclusiva de la seguridad ahora a una sola institución que ha venido asumiendo montones de roles. Ahora es importante y hacemos ese llamado para que la comunidad se junte a estos trabajos operativos que la Policía Nacional viene realizando, que se junten a estos chats comunitarios, que levanten las alertas tempranas, que se constituyan en los ojos de la institución policial para que podamos nosotros también optimizar nuestro trabajo y darles una respuesta oportuna. Es importante que entendamos aquello, ya que definitivamente si no contamos con la participación, con la conciencia ciudadana, todos estos operativos de control, todas estas actividades se constituirán en este juego de va y viene, ¿no es cierto? Va la autoridad, todo mundo cumple, se retira la autoridad, todo mundo incumple. Y eso no puede ocurrir, lamentablemente no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos, el 99% de la población ecuatoriana ha cumplido con responsabilidad las normas. Los que generan las inconductas y la violencia es un grupo reducido. En el país, el 2% representa a aquellos que la Policía Nacional ha capturado y ha puesto a órdenes de las autoridades pertinentes. Representan a la minoría de la ciudadanía. El problema es que nosotros como ciudadanos debemos dejar de lado la indiferencia ciudadana, empezar a velar por la seguridad del frente, de mi vecino, levantando alertas tempranas, verificando estas situaciones sospechosas, vehículos sospechosos, para que la policía de su sector no realice este recorrido muchas veces rutinario, ¿no es cierto? Sepa dónde tiene que ir a actuar,
pero entregando aquella información. Estamos nosotros viviendo una situación bastante tensa. Estamos interviniendo principalmente en las grandes ciudades donde efectivamente nuestros policías, el momento de tratar de disuadir el cometimiento de alguna falta, de alguna indisciplina, son agredidos nuestros policías. Y agredidos por 3, 4 personas, por una familia. Y la comunidad, lamentablemente, la comunidad, lo que pretende, ¿no es cierto?, con todo esto, es justamente apoyar a la Policía Nacional. Y es lo que deberíamos hacer, es lo que debemos hacer, es lo que encontramos en la mayoría de los barrios, donde la gente se reúne, entrega información, ¿no es cierto?, da testimonio, denuncia a este tipo de personas. Es la colaboración que nosotros queremos para no ver que estos trabajos que realiza la Policía Nacional y la autoridad son trabajos frustrados muchas veces, ¿no? Porque ponemos a órdenes de las autoridades de justicia y a los 5 o 6 días, pues ya retornan nuevamente a los mismos puntos. ¿Por qué? Por falta de pruebas, por falta de denuncias, por falta de información, porque lamentablemente nosotros no entendemos que la seguridad es responsabilidad de todos y debemos colaborar con todos estos esfuerzos, ahora más que nunca, ahora en estos tiempos de pandemia, porque definitivamente esto no se ha acabado. Se han abierto playas, se han abierto lugares turísticos donde efectivamente vamos a encontrar más inconductas, donde vamos a encontrar más trabajo para la institución policial, pero donde también debemos apoyar todos los ciudadanos para exigir, para demandar del otro el cumplimiento de las normas que están previstas por el alcalde, por las autoridades, para que esa persona sepa que está en un lugar donde la sociedad está organizada. Eso es lo que pretendemos nosotros como policías. Teniente coronel, el 14 de septiembre se levantan las medidas de estado de emergencia en el país y eso hace que la decisión ya no sea tomada a nivel nacional, sino que aterrice en cada sector. Serán los COEs cantonales los que decidan las acciones a emitir. No es lo mismo que a nivel del Ministerio de Gobierno se imparta una orden a la policía y se cumpla, que un alcalde pida la orden y se cumpla. ¿Cómo van a manejar ese tema? Porque ya entra en juego hasta el sistema mismo de escalafón y jerárquico de la policía en este tema. ¿Ustedes van a estar a órdenes de los alcaldes? ¿Se van a manejar en coordinación? ¿Cómo piensan aplicar las medidas? Porque le vuelvo a repetir, no es lo mismo que el ministro de gobierno ordene a la policía, ustedes se van a las playas, que venga el alcalde y le diga, a ver, señores, necesito que ustedes vayan a las playas. A ver, sí, es importante, mire, aclarar todos estos temas porque a veces este tipo de información genera justamente estas ideas que definitivamente no responden a la realidad. La Policía Nacional es una institución profesional. Nosotros actuamos de manera profesional y tenemos gente que está actuando permanentemente todos los días por satisfacer las necesidades que tiene, por cumplir todas esas demandas que exige la ciudadanía. Y efectivamente, nosotros no nos debemos absolutamente a ninguna otra persona que a nuestra población, a nuestra ciudadanía. Y creo y espero que ese sea el mismo propósito de las autoridades. Efectivamente, allí en cada uno de los cantones existen comandantes, existen diferentes niveles jerárquicos que tienen la disposición del Ministerio de Gobierno, que tienen la disposición de la cúpula institucional para realizar estas coordinaciones con las autoridades. Nosotros siempre actuamos de esa forma y hemos venido actuando permanentemente, no actuamos de manera independiente en ningún momento. Nosotros siempre actuamos de manera coordinada, ¿no es cierto? Y esa coordinación, ¿no es cierto?, responde a la iniciativa que exista de ambas partes para colaborar, para realizar justamente lo que corresponde en beneficio de la comunidad, porque ambas instituciones, llámese municipio y Policía Nacional, persiguen los mismos objetivos y simplemente se trata, pues, de coordinar acciones, no de obedecer acciones. Se trata de coordinar acciones por el beneficio de esa comunidad y de ese cantón. Y es así como la Policía Nacional ha trabajado siempre y lo vendrá haciendo permanentemente. El problema y justamente allí involucra la predisposición
que exista por parte de la autoridad, y eso es algo muy importante que quiero recalcar en estos puntos, ¿no? Es importante que sepamos que también cada autoridad tiene su responsabilidad, ha asumido varias responsabilidades en el ordenamiento territorial del tránsito y la circulación, en el control del espacio público, que son principalmente aquellos puntos donde se desarrollan la mayor parte de inconductas. Usted ha visto cómo en los cantones, principalmente en aquellos turísticos, donde efectivamente se ha desarrollado esta actividad, ¿no es cierto?, no regulada, esta actividad comercial que justamente ocupa los espacios públicos, los parques, las plazas, las avenidas, todos los lugares. Nos encontramos en este momento con una aglomeración de estas actividades no reguladas y que son responsables. Y ahí también, ¿no es cierto?, debemos exigir nosotros como ciudadanos que cada institución asuma su responsabilidad, ¿no es cierto? La Policía Nacional colabora en todos estos operativos, pero existen responsables. Nosotros colaboramos en varias actividades a nivel nacional y lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo permanentemente. Hemos sido una de las pocas instituciones, créame usted, y la ciudadanía ha reconocido. Tenemos en este momento el 67% del reconocimiento ciudadano como una de las instituciones más confiables del Estado. Y efectivamente agradecemos todos esos esfuerzos, esa colaboración ciudadana, pero también exigimos de parte de las autoridades que trabajemos de manera conjunta por el beneficio de nuestros ciudadanos, de nuestro cantón. Bajo esta óptica, sería importante que los gobiernos municipales creen su propia policía metropolitana y ustedes sean el complemento de esa función en los controles de vía pública, de ocupación de espacios públicos. ¿Sería esa una solución para complementar la acción? Porque ustedes son una acción de respaldo, de apoyo, porque realmente los que hacen el control en la vía pública son los inspectores municipales o son los personal municipal. Y los llaman a ustedes para apoyar cuando tienen que hacer decisiones como de desalojos o cosas por el estilo. Bajo esa óptica, ¿se impondría también la posibilidad de una policía metropolitana o esta acción coordinada es suficiente para poder trabajar en beneficio de las comunidades? Bueno, mire, la Policía Nacional se ha venido desarrollando y usted más que cualquier otra persona puede dar fe de aquello. En la historia, la Policía Nacional ha cumplido una misión esencial. Nuestra misión constitucional es salvaguardar la seguridad y los bienes de las personas y no complementamos la acción de nadie. Complementan el resto de las personas nuestras acciones. Nosotros somos una fuerza operativa profesional. En ningún momento somos una fuerza improvisada, como efectivamente se ha venido evidenciando en varios cantones, la falta de conocimiento, la falta de predisposición, principalmente en estas circunstancias, donde efectivamente probaron a muchas instituciones estas condiciones críticas, esta pandemia, que efectivamente puso a prueba, ¿no es cierto?, qué condiciones, en qué capacidad y qué vocación y mística tienen las instituciones para poder actuar. Y es allí donde definitivamente la Policía Nacional ha retomado aquellos espacios que eran de responsabilidad, muchas veces de otras instituciones. ¿Por qué? Porque se vieron sobrepasadas, porque sus funcionarios efectivamente no cuentan con esa preparación, esa profesionalización. Más allá de aquello, yo creo que deberíamos pensar en el beneficio del cantón, en el beneficio de los ciudadanos de nuestro cantón, para tomar las medidas que sean necesarias. Si la gente no demanda justamente que existan más instituciones que lucren, ¿no es cierto?, del Estado, del municipio, lo que demanda es un servicio de calidad, es un servicio profesional, es un servicio eficiente, una respuesta oportuna. Y eso efectivamente, si usted sacamos a relucir cifras, ¿no es cierto?, en el cantón de Santa Elena, efectivamente, quienes más han intervenido en operativos, en retiro de libadores, en acompañamiento a las autoridades, en locales clausurados, en sanciones, en el control de salvoconductos, la Policía Nacional estadísticamente demuestra con resultados operativos justamente este servicio que da a su comunidad. No pretendemos nosotros que efectivamente figurar, ¿no es cierto?, a través de otras instituciones. Nosotros nos debemos a una comunidad y ese es nuestro fin último.
nuestra comunidad, mantenerlos seguros a ellos, y es lo que haremos permanentemente, ¿no es cierto? Hayan o no hayan otras instituciones, la Policía Nacional efectivamente estará allí para salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos. Ustedes han dado últimamente algunos golpes importantes, especialmente al narcotráfico. Entre ellos aquí en Santa Elena hubo uno hace una semana muy importante. Esta campaña que ustedes realizan permanentemente hace pensar que realmente la situación es bastante complicada en este tema, porque ya no estamos hablando de pequeños lotes. Veía que ayer en El Oro han decomisado un lote de casi 130 millones de dólares. No estamos hablando de dos cositas o tres cositas, no, estamos hablando ya de grandes cantidades. ¿Sigue siendo Ecuador un país de tránsito o ya nos estamos convirtiendo en un distribuidor? Bueno, efectivamente, mire, cada día la Policía Nacional despliega estos esfuerzos operativos y justamente lo que usted acaba de indicar es eso que lleva a la comunidad a reconocer en nuestra institución una de las instituciones más confiables en estos momentos y más aún en estas situaciones críticas, porque demostramos con resultados. Es muy fácil muchas de las veces poner de por medio, ¿no es cierto?, cierta posición o cierto lugar para justamente criticar a muchas instituciones. Nosotros lo demostramos con resultados y estos resultados hace par de días en diferentes provincias del país demuestran ese profesionalismo, ese trabajo conjunto entre las unidades investigativas, entre las unidades de inteligencia de la Policía Nacional y también nuestras unidades operativas, que son las que sacan de circulación esta cantidad de droga que mucha de ellas pues pretende ser transportada a otros países. Efectivamente, nuestro país sigue siendo un país de tránsito donde lamentablemente muchas condiciones se han juntado para que esto ocurra, pero principalmente, la principal condición, porque es muy fácil a veces el responsabilizar al Estado, el responsabilizar a un gobierno seccional, el responsabilizar a las autoridades de control, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Eso es lo más simple, efectivamente. Pero debemos comprender que también existe una gran responsabilidad ciudadana. Estamos viviendo, mire, épocas bastante complejas. Esta pandemia nos va a dejar muchas lecciones que aprender como institución, como sociedad, como familia. Estamos evidenciando situaciones tan complejas, ¿no es cierto?, donde intervenimos fiestas en las que 160 personas, de las cuales más de la mitad son menores de edad, donde los padres de familia no saben dónde se encuentran sus hijos, donde lo más fácil es responsabilizarle al profesor porque el muchacho tiene malas calificaciones, porque ya ha perdido un año, donde ya no existe ese respeto a la autoridad, al guardia, ya no existe ese respeto al padre, a la madre de familia. Estamos viviendo una situación bastante compleja. Debemos entender que si queremos recuperar, ¿no es cierto?, todos estos espacios, si nos asombramos de todas estas cosas que están pasando, debemos empezar casa adentro, debemos recuperar esos valores que es muy importante. La corrupción campea en nuestro país. ¿Por qué? Porque se han dejado de lado muchos valores de la familia, éticos y morales, que nos permiten retomar todas estas situaciones y garantizar un futuro a nuestro país. Y efectivamente, eso es lo que nosotros como Policía Nacional permanentemente a través de estos chats comunitarios, a través de nuestra policía comunitaria, que es un eje fundamental. Usted sabe quién es el único que está permanentemente en cada uno de los barrios velando por la seguridad de todos los ciudadanos. Son los policías, somos nosotros los que estamos constantemente realizando campañas de concientización, actuando desde diversos puntos, desde diversos lugares y en diferentes acciones por nuestra comunidad. Y efectivamente lo que hemos evidenciado en estos días es aquello, es esto que es muy fácil responsabilizar a las instituciones, pero no asumimos también esta responsabilidad de actuar de manera conjunta cuando nosotros evidenciamos este tipo de actos, ¿no es cierto? Porque esto no pasa hoy. Estas caletas, estos lugares donde se encuentra la droga, efectivamente son
lugares que fueron evidenciados en determinado momento por varias personas, pero ninguna tuvo la valentía, tuvo esa colaboración con las instituciones para poderlo denunciar, para poder levantar. ¿Por qué? Porque a veces la verdad se está confundiendo mucho con la mentira. Y efectivamente debemos dejar de lado la indiferencia social para ahora empezar a actuar como ciudadanos de manera conjunta con las autoridades para erradicar definitivamente de nuestro país todos estos eventos que ahora la pandemia ha venido a sacar a flote, ¿no es cierto? Porque no es solamente el narcotráfico, son varias situaciones que nosotros estamos evidenciando en estos últimos días. Y ahora el 99% de los ecuatorianos somos personas de bien, personas de trabajo, que sacaremos adelante nuestro país, pero necesitamos entender que debemos trabajar ya no de forma independiente, debemos hacerlo ahora de forma conjunta, colaborando con todos los esfuerzos para que transformemos nuestros entornos, nuestras comunidades en esos entornos seguros. Te ha dado en el clavo, teniente coronel. Es una crisis de valores que estamos viviendo en las familias, en el país, y eso realmente no es tarea solamente de la policía, sino especialmente del núcleo que constituye la sociedad, que es la familia, en donde estamos teniendo serios problemas. ¿Le afecta a la policía el que se mantenga todavía esta tabla famosa de consumo en la cual ustedes acuden, detienen a una persona, pero no más porta tanta cantidad y eso no es infracción, es para consumo interno? ¿Le afecta eso a la policía o ya aprendió a convivir con ese problema de hace ya algunos años? Bueno, mire, yo creo que ninguna sociedad va a aprender a convivir de ninguna forma con este tipo de situaciones que son críticas, ¿no? Que destruyen a las personas, que destruyen a las familias. Y nosotros evidenciamos permanentemente aquello. Pero nuevamente hago el llamado para que la comunidad sepa, ahora que se acercan periodos electorales, ahora que se acercan decisiones que debemos tomar, sepan también exigir de las autoridades qué es lo mejor. Yo personalmente, como ciudadano que también me constituyo dentro de esta comunidad, que considero que desde ningún punto de vista efectivamente va a beneficiar que exista un límite para yo considerarme consumidor. Usted no sabe cómo existen familias enteras en nuestro país que se ven afectadas, menores de edad, jóvenes, ¿no es cierto?, de escuelas, de universidades, que lamentablemente ven frustradas sus carreras, sus vidas por este tipo de influencias. Y lamentablemente nosotros pues tenemos que lidiar a diario con este tipo de situaciones que nos conmueven más allá de cualquier otra circunstancia. Pero también existe esto como un motivador para realizar todo tipo de actos criminales, porque efectivamente bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de las drogas, se cometen grandes crímenes, grandes delincuencia a nivel nacional. Entonces, esto afecta a todos los ciudadanos y si usted me pregunta a mí, efectivamente, estaríamos de acuerdo en que nuestras autoridades analicen, verifiquen. Para esto existen análisis científicos, existen experiencias dentro de nuestra misma región, las cuales nosotros podemos incorporarlas a nuestra realidad y tomar decisiones adecuadas que permitan que nuestra comunidad y la familia nuevamente se desarrollen en un entorno de armonía y de esta forma podamos garantizar esos jóvenes que serán el futuro de nuestro país, que saquen adelante todas estas situaciones difíciles que estamos viviendo. Tenemos entonces, de acuerdo a sus expresiones, teniente coronel Rueda, la seguridad de que la policía seguirá prestando su contingente luego del 14 de septiembre, en donde el país pues tendrá ya mayor libertad, mayor amplitud, y precisamente ahí es donde empiezan los mayores problemas, porque si el toque de queda era hasta las 11 y ya no hay toque de queda, comenzarán a haber problemas, si es que se suspende el toque de queda, porque no es una cosa que todavía se ha decidido en ese sentido.
o habrá, por decirle, mayor liberalidad en la movilidad cuando ya las placas no se puedan circular en pares, impares, ahora será normal. Tantas cosas que pueden cambiar y eso hace que lo que ha venido haciendo la policía y las fuerzas de seguridad se vayan a duplicar en trabajo, a duplicar en esfuerzo, porque habrá, por el caso de Santa Elena, por ejemplo, un país, una zona que es eminentemente turística, ya no será pues 100 personas, 200 personas, ya hablamos de 500, 1000, 2000, 3000, 50,000. Usted sabe cómo se genera el tema turístico en nuestra provincia. Y entonces eso obliga a que haya un mayor desempeño de ustedes como policía para la seguridad, que como bien usted lo dice, es de todos, pero que si no hay quien ponga orden, tampoco caminamos. Así es, efectivamente, la Policía Nacional no solamente que garantiza, asegura, y siempre lo hemos venido haciendo, lo hicimos antes de la pandemia, lo hemos hecho durante la pandemia y lo vendremos haciendo permanentemente. Esa es nuestra misión. Nosotros somos hombres y mujeres de vocación. Hemos entrado a esta profesión que es bastante sacrificada por un llamado de servicio a nuestra comunidad. Créame, el estar acantonados en diferentes lugares muy distantes de la familia, en diferentes circunstancias, viviendo diferentes cuestiones, sometiéndonos inclusive permanentemente a arriesgar nuestra vida, pues obviamente eso responde solamente a un llamado de vocación que sienten nuestros policías, hombres y mujeres a nivel nacional. Y justamente esa vocación es la que garantiza que entregaremos todos nuestros esfuerzos permanentemente, realizaremos todos los operativos necesarios, realizaremos todas las coordinaciones necesarias para garantizar justamente la seguridad de todos los ciudadanos. Continuaremos actuando de manera permanente en todos los rincones de nuestra patria, agotando todas las circunstancias para solventar todas estas necesidades que se presentan ahora y se presentarán a futuro dentro de nuestras comunidades. Esa es nuestra misión, eso les garantizamos a nuestros ciudadanos. Una última inquietud, Teniente Coronel Rueda. ¿Cómo andan los sueldos, los pagos? ¿Están puntuales? ¿Les deben un mes, 2 meses? Es uno de los problemas que tiene la administración pública en este momento. No sé si la policía esté ajena a este problema también. Y esa es una de las principales motivaciones que nosotros tenemos. No solamente el reconocimiento ciudadano, sino también el reconocimiento gubernamental, el reconocimiento de las autoridades del Estado a estos esfuerzos que realiza la Policía Nacional. Somos una de las pocas instituciones que ha recibido el pago de sus salarios para que nuestras familias que se encuentran lejos de nosotros, para que nuestros hijos que también se encuentran en diferentes provincias puedan continuar con sus estudios, puedan alimentarse y a nosotros también nos den la tranquilidad para poder operar, para poder desenvolvernos laboralmente de una manera correcta, de una manera adecuada. Efectivamente, hasta el momento nosotros somos una de esas instituciones que agradecemos también los esfuerzos que realiza el Estado, porque efectivamente debemos entender que esto responde a una situación que ha afectado en todos los niveles y somos nosotros una de esas instituciones que ha sido cumplida a tiempo, sus salarios, sus requerimientos. Efectivamente, pueden haber un montón de necesidades, pero en estas circunstancias nosotros no estamos en la posición de, como ciudadanos y como policías, en la posición de podernos exigir, ¿no es cierto? Debemos entregar ahora, debemos entregar ese esfuerzo, debemos entregar ese sacrificio, debemos sacar adelante este país como siempre lo hemos hecho, como buenos ecuatorianos que somos, siendo empáticos, siendo personas colaboradoras y ahora con la Policía Nacional, que es el llamado permanente que hacemos. Muy gentil por estar con nosotros, Teniente Coronel Cristian Rueda. Muy amable, gracias por su tiempo y por expresarnos a través de sus criterios la posición y la labor que viene realizando la Policía Nacional, no solo en tiempos de pandemia, sino en su actividad profesional. Muy gentil, buen día. Un buen día, muchas gracias.